Imagina entrar en mitad de una partida de Monopoly. Todos los hoteles ya están construidos. Las mejores calles tienen dueño, el dinero circula entre jugadores que llevan horas acumulando ventaja. Y alguien te mira y te dice, ¿ves? Ese es el problema, tú llegaste tarde. El sistema está diseñado para beneficiar a quienes empezaron antes. Suena bastante convincente, suena lógico incluso, suena profundamente emocional. Pero hay un problema grave en esta analogía. La economía real no es Monopoly, no es como el juego del Monopoly. Y quien intenta explicarse el mundo con esa metáfora, probablemente está vendiéndote una simplificación peligrosa que oculta más de lo que revela. Porque sí, hay parte de verdad en esa narrativa, pero precisamente por eso resulta tan peligrosa y por eso resulta tan manipulativa. Porque las ideas más peligrosas no suelen ser completamente falsas. Suelen ser verdades parciales convertidas en explicaciones totales. La narrativa del monopolio económico se ha vuelto extremadamente popular en los últimos tiempos. La tesis es bastante sencilla. Los boomers llegaron antes, compraron activos más baratos, se beneficiaron de la expansión monetaria y ahora las nuevas generaciones llegan tarde a un tablero donde ya todo ya tiene dueño. Es una historia bastante seductora y atractiva, porque convierte un sistema absolutamente complejo y enormemente complejo en un relato moral muy fácil de entender. Unos ganaron porque obtuvieron ventaja estructural, otros pierden porque nacieron demasiado tarde. Pero esa narrativa tiene un problema enorme. Confunde secuencia temporal con causalidad estructural. Ve que alguien llegó antes y automáticamente asume que esa es toda la explicación. Como si observar que alguien empezó primero bastara para entender por qué terminó delante. Y sobre todo en sistemas que son absolutamente complejos. No, y eso no es una forma de análisis estructural. Eso es reducir un fenómeno multidimensional y bastante más complejo, estamos hablando de sistemas complejos, en una única variable económica emocionalmente satisfactoria. ¿Por qué no? Los boomers no simplemente entraron antes, entraron en otro sistema completamente distinto. Vivieron en otra economía, otra estructura productiva, otra pirámide demográfica, otro mercado laboral, otra arquitectura monetaria, otra globalización, otro paradigma tecnológico. No jugaron el mismo juego antes que tú, jugaron otro juego distinto. Y eso importa enormemente, porque comparar generaciones como si solo hubiese cambiado el precio de la vivienda es intelectualmente perezoso y poco honesto con el interlocutor que está enfrente tuyo. Cuando se habla de generaciones anteriores, muchísima gente selecciona solo las variables que le convienen a su narrativa. Se menciona casas baratas, activos baratos, coste de vida menor. Pero rara vez se menciona el resto, porque esa misma generación también vivió inflación superior al 13% en Estados Unidos durante los años 70, algo que ni siquiera vivimos en esta pandemia, los cierres comerciales y cierres de fronteras, tipos hipotecarios cercanos al 18% en los años 80, muchísimo menor acceso al crédito, menor sofisticación financiera, menor movilidad global, menor acceso educativo, menor flexibilidad laboral, incluso un acceso más deficiente y más caro a los mercados financieros, no como ocurre hoy en día. En 1980 podías comprar vivienda a menor múltiplo salarial, sí, pero también debías acudir físicamente al banco, esperar semanas de aprobación, negociar hipotecas a doble dígito y operar en un sistema muchísimo más rígido y menos líquido. El barato siempre tuvo un precio oculto, menos opciones, más riesgo y mucha más fricción. Y aquí está la parte más ignorada de este debate. Cuando mucha gente analiza generaciones anteriores, solo mira lo que acumularon, pero casi nunca mira lo que construyeron.
Pero si quieres hacer un análisis generacional serio, no puedes limitarte a mirar el patrimonio recibido, también tienes que mirar el mundo heredado y guste más o menos. Gran parte del nivel de vida actual existe precisamente porque generaciones anteriores ayudaron a construir la infraestructura económica, tecnológica y social sobre la que hoy vivimos. No heredamos solo activos más caros, no heredamos una situación más injusta o no heredamos vivir partiendo del aire. Heredamos mejores universidades, más acceso educativo, mejores hospitales, mejor alimentación, infraestructuras logísticas más avanzadas, más productividad industrial, mejor calidad media de vivienda, instituciones más desarrolladas y una economía muchísimo más sofisticada. No heredamos solo casas caras. Heredamos el mundo que hace posible hoy que un joven con un portátil conexión a Internet pueda construir un negocio global desde su habitación. Eso también lo construyeron generaciones anteriores. Y un análisis honesto exige reconocer ambas caras de la moneda. Pero aquí aparece el fallo más devastador para toda esta metáfora y toda esta narrativa. Porque el Monopoly funciona bajo una lógica muy concreta. La riqueza es prácticamente fija. El dinero total del tablero está predeterminado, los activos son limitados y la única forma de enriquecerte es que otro jugador se empobrezca. En el Monopoly, la riqueza de uno es prácticamente la pérdida del otro. Es un juego de casi suma cero. Pero la economía real no funciona así. La economía real no es un sistema donde la riqueza simplemente cambia de manos. Es un sistema donde constantemente se crea nuevo valor. El PIB no crece porque redistribuyamos infinitamente el mismo pastel. Crece porque inventamos cosas nuevas, mejoramos productividad, creamos nuevas tecnologías, aumentamos eficiencia, descubrimos nuevos procesos y generamos mercados que antes ni siquiera existían, como el caso de las criptomonedas. Amazon no existía, Google no existía, Tesla no existía, OpenAI no existía. Y sin embargo, hoy representa cientos de miles de millones en valor económico creado, no redistribuido, creado. Y precisamente por eso la metáfora del Monopoly falla desde su propia base. Porque intenta explicar una economía expansiva y creativa como si fuera un tablero cerrado y estático. Pero incluso yendo más allá, si la economía fuese realmente el Monopoly, entonces el sistema tendría un problema real. Los activos de quienes ya están dentro dependerían completamente de que entren nuevos jugadores. Porque un activo no vale algo simplemente porque exista, vale porque alguien está dispuesto a comprarlo, financiarlo, demandarlo o generar flujo sobre él. Eso significa que incluso quienes poseen riqueza dependen estructuralmente de nuevas generaciones participantes, de nuevos compradores, de nueva demanda, nueva actividad económica, nueva producción. Por lo tanto, si el sistema realmente fuese un monopolio cerrado, colapsaría sobre sí mismo sin una nueva entrada constante. Eso destruye la propia metáfora, porque demuestra que no estamos ante un tablero estático, estamos ante un sistema dinámico o un sistema vivo. Aquí conviene ir todavía mucho más lejos, porque quizás el problema no es solo que la economía sea un monopolio. Quizás el problema es asumir que la economía ni siquiera se parece a un juego de mesa. Porque un juego implica reglas fijas, variables limitadas, condiciones estables y objetivos claros. La economía real no funciona así. La economía real se parece mucho más a un sistema absolutamente complejo. Un entorno donde millones de agentes interactúan simultáneamente, adaptándose constantemente, compitiendo, cooperando y evolucionando en tiempo real. O si se quiere otra metáfora, se parece más a una red viva de incentivos y balances interconectados que un tablero estático con casillas fijas. Ese es otro error brutal de la metáfora del monopolio. Hace creer que el sistema es estático, cuando en realidad es profundamente adaptativo. Entonces, ¿por qué los activos están mucho más caros? Porque aquí está la verdadera explicación. No es solo que unos llegaran antes, es que el sistema entero se volvió más líquido, más profundo, más accesible y mucho más apalancado. Antes
Invertir era mucho más difícil, financiarse era más difícil, comprar activos era más difícil. No existían brokers digitales como hoy en día, ni existían ETFs masivos, no existían inversión fraccionada, no existía acceso instantáneo global, no existían las criptomonedas. La democratización financiera aumentó la demanda marginal de activos. Y cuando permites que más participantes, más crédito, más liquidez, más velocidad de circulación de capital persigan activos relativamente finitos, sus precios suben. Naturalmente, no por conspiración, por estructura. Y para entender de verdad por qué ocurre esto, hay que entender cómo funciona el sistema monetario moderno. Porque vivimos en una arquitectura de dinero contable, crediticio. Un sistema donde el dinero moderno no entra principalmente en circulación imprimiéndose físicamente, sino expandiéndose mediante crédito y creación de balance. Cada vez que el sistema financiero expande crédito, expande poder adquisitivo, expande demanda de potencial y expande capacidad de compra sobre activos. Y cuando esa expansión ocurre repetidamente durante décadas, lo que obtienes es inflación de balance, inflación de activos y apreciación estructural del patrimonio financiero. Pero el problema no es simplemente otros llegaron antes, como te tratan de vender o hacerte creer. El problema es que vivimos dentro de un sistema cuya propia arquitectura tiende estructuralmente a expandir balance y revalorizar activos financieros con el tiempo. El verdadero problema no es una generación, nunca lo fue. El verdadero problema es la arquitectura del sistema de dinero contable crediticio moderno, un sistema basado en expansión continua de deuda, política monetaria reactiva, represión financiera periódica y necesidad constante de crecimiento nominal. No fue diseñado como conspiración. No fue creado por una generación concreta. Fue una evolución orgánica de la complejidad financiera moderna. Pensar que todo esto se puede resumir en los boomers compararon primero no es entender cómo evolucionan realmente los sistemas monetarios. Y aquí aparece algo todavía más interesante. Muchos de quienes te venden esta narrativa viven precisamente de mercados y activos. Te dicen, el sistema está roto, todo está amañado. Los boomers se llevaron todo. 5 minutos después concluyen, por eso deberías de invertir ya en activos financieros, porque si no te quedas atrás en la carrera de la rata. Fíjate en la contradicción. Critican el sistema hasta el punto exacto en el que les conviene que tú participes en él. Porque la mayoría no termina proponiéndote cambiar el sistema, termina proponiéndote entrar cuanto antes en él. No dicen, cambiemos las reglas. Dicen, compra antes de quedarte fuera. Y este es el sistema y qué piensas hacer con él. Eso no es una crítica revolucionaria. Eso es marketing con estética antisistema. Y quizás el mayor problema de esta narrativa no es económico, es psicológico, porque enseña una mentalidad peligrosa, muy peligrosa. La gente, o le dice a la gente, llegaste tarde, ya está todo repartido, no puedes ganar. Y cuando alguien interioriza eso, deja de actuar, deja de formarse, deja de construir, deja de competir, deja de asumir responsabilidad. Se convierte en víctima crónica de una narrativa, cuando en realidad es que sí. El entorno es más competitivo, sí. Ciertos activos están más caros, sí, cierto. Hay barreras estructurales mayores, pero eso no elimina la agencia individual. Todavía puedes especializarte, crear valor, invertir, emprender e innovar. La economía no es monopolio, no es un tablero cerrado donde unos llegaron antes y se quedaron con todo. Es un sistema vivo, caótico, dinámico y brutalmente complejo. Reducirlo a una guerra generacional puede dar clics y likes, pero no explica nada. Solo lo simplifica para que sea emocionalmente digerible. El verdadero desafío no es que alguien llegara antes. El verdadero desafío es entender que el juego
entero es mucho más complicado de lo que la mayoría está dispuesta a admitir. Y precisamente por eso, si de verdad quieres entender cómo funciona el mundo moderno, cómo se forman precios activos, opera el crédito, cómo se transmite liquidez y cómo funciona realmente la arquitectura financiera que mueve la economía global, entonces te invito a seguir este canal, porque aquí nos simplificamos sistemas complejos en eslóganes cómodos. Aquí estamos para entender la realidad como realmente es, compleja, estructural y muchas veces incómoda. Así que si te interesa contenido de este nivel, suscríbete, porque en los próximos vídeos vamos a seguir desmontando muchas más narrativas simplistas sobre mercados, economía, dinero y sistema financiero. Porque cuanto mejor entiendas el tablero real, mejor preparado estás para jugar dentro de él. Venga, hasta luego amigos. Chao.